Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a la sesión de estudio bíblico del día de hoy, lunes. Hoy continuamos nuestro estudio sobre lo que está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Específicamente, estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias de Asia. Hemos venido estudiando las semanas anteriores el mensaje a las primeras 4 iglesias. Semana pasada hablamos del mensaje de la iglesia del Señor, del mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira, y esta noche vamos a hablar del mensaje de la iglesia que está en Sardis. Vamos a hacer ahora un muy breve repaso de, de lo que es la introducción de esto en el capítulo 1 de Apocalipsis, y luego vamos a entrar de inmediato en el mensaje a la iglesia de Sardis que está en Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6. Vamos a poner, vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Eh, a ver, Jaime, ¿nos quiere dirigir en oración? Bueno, me perdón la cocina, bueno, todavía. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos acá todos estos hoy para recibir palabras, Padre. Bendícenos en todo momento, Padre. Danos toda la lucidez y el entendimiento para aprender de tu palabra, Padre. Sobre todo, dale la energía necesaria para que nuestro pastor Carlos Aparcedo tenga las palabras exactas que podamos entenderle toda su prédica del día de hoy. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos, porque permites escudriñar tu palabra, Padre, porque permites que estemos presentes acá, aún en la distancia, pero sí, como tú siempre nos dices, donde dos o tres están reunidos, tú estás acá, y por ello recibimos toda tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Sardis. Le damos la bienvenida también a los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Y comenzamos con una muy breve presentación en PowerPoint, porque vamos a volver a escudriñar la Biblia como hicimos la semana pasada. Como les dije antes, estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Estamos estudiando el mensaje de la iglesia de Sardis y vamos a hacer una breve lectura de cómo comienza el mensaje a las 7 iglesias. En Apocalipsis 1, versículos 4 al 11 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, repasando un poquito esto, decíamos que esto es un mensaje que recibe Juan cuando estaba en el exilio, digamos prácticamente preso en esa isla de Patmos. Eh, Recibe un mensaje de parte del Señor, de tal manera que en lo que viene ya a partir de los siguientes versículos es el Señor hablándole a la iglesia. Y
repito, habla a las 7 iglesias que están en Asia, las que se nombran acá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias están ubicadas en digamos, en una ruta de correo, en un camino geográficamente. El que llevaba el correo comenzaba con Éfeso, era como un semicírculo, comenzaba en Éfeso y terminaba en la Odisea. Ya hablamos de los mensajes a las primeras 4 iglesias en semanas anteriores. Hoy vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Sardis. Solo quiero ratificar que aquí se dice, se ve claramente que quien se manifiesta a Juan, al apóstol Juan, en esta revelación que él tiene en la isla de Patmos, es el Señor Jesucristo. Miren que dice claramente: gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, bueno, aquí lo ratifica en el verso 8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, vamos a hablar ya del mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versos 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense lo siguiente: esta iglesia de Sardis tiene una historia bien particular, porque venía de ser una ciudad extremadamente importante, próspera, una ciudad muy rica. Imagínense ustedes que era tan rica que una de las cosas que la caracterizaban era que tenía un río por donde rodaban en las profundidades de ese río, rodaban pepitas de oro, porque el río pasaba por un lugar donde había una mina, digamos, naturalmente una mina, y no era difícil encontrar oro en ese río. Pero aparte de eso, era una ciudad muy próspera, que en algún momento fue la capital de un reino, creo que se llamaba Creso, si mal no recuerdo. Eh, el rey que gobernaba en ese lugar en algún momento. Y también era un reino extremadamente poderoso en su época. Pero esta ciudad, aparte de eso, se consideraba que era una ciudad, vamos a decirlo así, impenetrable, inexpugnable, porque tenía una fortaleza con unos muros muy fuertes, muy poderosos, eh, y tenía esa fama de que esa ciudad era impenetrable, pero, y era una ciudad, como les decía, que tenía esa fama en la región de que era una ciudad muy fuerte. Pero esa ciudad se llevó una sorpresa por allí, por el año, voy a buscarlo por aquí, en el año 571 antes de Cristo, si mal no recuerdo el año, cuando fue invadida por el rey Ciro, ese mismo rey Ciro que aparece en la Biblia. Fue invadida, y el rey Ciro fue que la estaban vigilando, y se dieron cuenta que tenía una partecita por donde pasaba una quebrada
donde había un muro que tenía una debilidad y ellos se aprovecharon de eso, hicieron unas gradas, unas escaleras allí y hicieron prepararon todo un operativo y la invadieron de noche y la poseyeron. Y ahí se llevaron, esa ciudad se llevó su primera sorpresa. Eh, luego en otra oportunidad, una sorpresa porque ellos no estaban preparados para eso. Eso fue algo, yo me imagino cómo en aquella época se hablaba en el mundo de, digamos, hasta donde llegaban las noticias en aquel momento, ¿verdad? Hasta donde podía llegarse las noticias, porque por supuesto no había medios de comunicación. Eh, Me imagino cómo se habrá hablado de eso, ¿verdad? De cómo esa ciudad tan fuerte pudo haber sido penetrada de esa manera, pero también luego en algún momento la ciudad, cuando menos se lo esperaba, fue destruida por un terremoto. Fue la segunda sorpresa que se llevó. Y luego, ya en tiempos después de Cristo, la ciudad fue de nuevo invadida y por tercera vez se llevó una sorpresa, de tal manera que esta es una ciudad que lo que hace es que a través del tiempo, de los siglos, tiene un gentilicio, una población que se jacta de un pasado, de cosas que existieron, de lo que ellos fueron, pero que ya no son. Es decir, eso ya todo quedó en el pasado, pero ellos se jactan de lo que en algún momento fueron, de que fue una ciudad fuerte, una ciudad amurallada, una ciudad poderosa, una ciudad rica, una ciudad famosa. Pero todo eso se quedó atrás y sin embargo en esa ciudad hay una iglesia que en apariencia está todo perfecto, todo se ve bien. Ahí pareciera que eso es una iglesia donde todos son cristianos maravillosos. Pero el Señor les dice a esa iglesia que pareciera ser una iglesia en la que todo está bien, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, lo que esa iglesia, repito, aparentaba y mostraba a la sociedad y lo que seguramente esa misma iglesia se creía era que era una iglesia viva, pero el Señor le dice, estás muerto. Sería interesante preguntarse por qué el Señor le dice a esa iglesia, estás muerto. Pero además le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, fíjense en esto, le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque recuerden que esta ciudad viene de un historial de jactancia, de un historial en que ellos tenían una fama, ya les dije, una ciudad impenetrable, inexpugnable, una ciudad rica, una ciudad con industrias, con empresas muy prósperas, que tenían fama mucho más allá de sus fronteras y que todo eso se había muerto, todo eso había quedado en el pasado. Entonces el Señor le dice, hey, las otras cosas que están por lo que todavía no se, lo poco que te puede estar quedando, vigila y ten cuidado de que esas cosas no se mueran porque están por morir. Como diríamos en Venezuela nosotros, te tengo en la mira, ¿verdad? Está colgando y no es un aguacate, se dice en venezolano. Estaba en una situación apremiante, de riesgo, tiene algo restante que está a punto de morir. Lo que quedaba de esa ciudad, las formas, las estructuras, las instituciones organizadas, la ortodoxia misma que había en esa ciudad, porque todavía, repito, tenía una cantidad de costumbres y de legalismo basado en todo su pasado
¿cómo diría? Esplendoroso, todo eso estaba ya por morir en la ciudad junto con la iglesia. De hecho, esa ciudad hoy en día es una ciudad que está en ruinas y está a orillas de otra ciudad que está allí como vecina, pero eso está arruinado, eso de allí no quedó absoluto. Bueno, repito, solo las ruinas. Efectivamente, fue una ciudad que quedó en la nada. Y entonces el Señor le dice eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, con la iglesia del Señor el día de hoy? Le dice, estas cosas están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Quiero que me pongan atención en esto. Iglesia de Cristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a comenzar tienen su espada ahí a la mano, su Biblia. Amén. Eso, así me gusta. Vamos a comenzar a analizar algunos pasajes. Pastor, ¿le puedo hacer una consultita de este tema? Sí, ¿Vio en claro. es el Disculpa, mismo? Lore, mientras Lore hace la consulta, Diana, si me quieres buscar segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo 3. Dime, Lore. En el capítulo 4 que usted leyó, del capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, que dice que habla de lo primero, y me habla de los 7 espíritus. Es lo mismo que me está hablando acá en el versículo 3, pero nomás que acá me dice que son los 7 espíritus de Dios, en el 1, 3:1 de Sardi, de la Sí, iglesia de Sardi. ¿Es de los sí. mismos espíritus, habla ahí? Pues claro, porque cuando está diciendo aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, se está refiriendo aquí, dice, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas, y eso lo dice en otro versículo aquí mismo en Apocalipsis 1. Y acá en el mensaje de Sardi igual lo nombra, nomás que dice el Espíritu de Dios, dice los 7 espíritus de Dios, que es lo mismo. A eso quería preguntarle. ¿Y cuáles Sí, son, pastor, esos 7 espíritus? ¿Se bueno, puede? eso lo habíamos explicado en la primera lección, y habíamos dicho que se refería a atributos de Dios. Sí, de pronto Ah, mire. podemos ir ahora a la lección 1 y darle un vistazo, ¿verdad? Sí, Bueno, no, siga con los perdón. siga, era para sacarme esa, comprender si era los mismos espíritus, era del capítulo 1, listo, entendí. Sí, 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 y se refiere a atributos de Dios. Ah, bueno, listo. Ok, con mucho gusto. A ver, Diana, ¿tiene primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 3, Sí, capítulo 3, ¿qué versículo, mi pastor? 1 al 5? Ok, entonces comenzamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, inicio versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado,
arrastradas por diversas concupiscencias. Hasta ahí. Hasta ahí, sí, señor. Sí. ¿Qué dice el versículo 5? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. Y fíjate que dice que en los postreros días, ¿será que estamos en los postreros días? Amén. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, bueno, etcétera, etcétera. Traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí ya nos va esto dando, digamos, en la iglesia de hoy, un esbozo de lo que sería la iglesia de Sardis en aquel momento. Ellos tenían nombre de que viven, pero están muertos, ¿verdad? Tienen apariencia de ser piadosos, tienen apariencia de piedad, pero en la realidad no solamente que no son piadosos, sino que además con sus obras niegan la eficacia de la piedad. Entonces, ¿qué dice el Señor? A estos evita. Vamos a continuar. Mateo capítulo 7, a ver si Jaime o César o, bueno, o Karina o Eric lo quieren buscar. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7 del 1 al 23. No, 21 al 23. Ok, aquí lo tengo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Me dijeron, Señor, Señor, echaron demonios en mi nombre. En mi nombre hicieron milagros. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo dice? Ya se me perdió. 21 al 23. Entrará al reino de los cielos. No Muchos todo el que irán me dice Señor. Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ok. ¿Ustedes creen que ese pasaje le habla a creyentes o a no creyentes? A creyentes. creyentes totalmente. Creyentes. ¿Por A qué lo que cree dice Lorena que le a lo habla a que dice creyentes? Porque nosotros somos nosotros somos los que le decimos Señor, Señor, echamos fuera demonios, pero realmente si nosotros no hemos nacido en el Espíritu de Dios, hacemos todas estas cosas, porque principalmente que cuando uno nace de nuevo en Cristo, lo primero que uno tiene como convicción es el temor a Jehová, a temor a Dios. Y esto, si yo muchas veces uno cuando escucha muchas prédicas, los milagros se lo declaran como lo hago yo. No se lo dan al Espíritu de Dios que Él es el que trae el convencimiento de pecado, sino ellos dicen, porque yo lo hago, porque se van al Bueno, en ellos. de eso hay mucho, tienes razón. Pero también hay de estos que dicen, en el nombre del Señor lo estoy haciendo. En el nombre del Señor hago milagros. En el nombre del Señor echo fuera demonios. Y le digo al Señor, Señor, ¿verdad? Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, al Señor le digo Señor, Señor. Y dice aquí en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos, uy, qué tremendo eso. Qué tremendo eso.
Ustedes se imaginan una persona que tenga una fama que alguien dice, wow, el Señor lo usa poderosamente. De esos que profetizan y que echan fuera demonios y que hacen milagros. Es que el milagro Y no lo hacemos, dice, hicimos muchos milagros. ¿Qué dice ahí? que el milagro no lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos para que el Señor haga el milagro, pero nosotros no hacemos el milagro. Nosotros solo somos Bueno, una vasija, una Nosotros herramienta somos una usada por herramienta. el Espíritu. y aún así pudiera ser que cuando una persona que hace eso entre en el reino de los cielos, el Señor le diga, aquí vamos a llegar a una pregunta bien interesante ya en los próximos minutos. Puede ser que una persona así, el Señor le diga, yo no te conozco, no sé quién eres tú. Ay, qué doloroso eso, ¿no? Qué Uy, doloroso para no. nuestro corazón, porque el usar, y decir, tanto tiempo serví en la iglesia y fui como a calentar la silla porque ni me conoce, no me conoce en el cielo, no hice no hice lo que él me pidió, que tenía que extender el reino, que tenía que predicar su palabra, que tenía que predicar el evangelio, que tenía que dar mi testimonio, que tenía que ser somos limpios por la sangre de Cristo, de todo pecado, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y que es a través de Él. No hay puerta, no hay puerta para que nosotros podamos entrar al reino de Dios si no es a través de Él. No hay una Así es. puerta, no hay otro camino, no hay. Es, no hay. Entonces, lo que está diciendo Lore todo es cierto, ¿verdad? Pero yo, yo les voy a decir algo. Yo creo que más importante, yo no estoy diciendo que no se predique de la fe, de los milagros, de incluso de la prosperidad. Eh, porque yo sí creo que Dios nos prospera. Y yo creo que Amén. todo lo que tenemos se lo debemos al Señor, ¿verdad? Y la palabra dice que el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas, lo dice en la palabra. Él es el que Sí. da el don. Él es el que da ese don, es el que da ese poder. La palabra dice que Dios enriqueció a Abraham, que enriqueció a Jacob, que enriqueció a Isaac, que enriqueció a Job, que enriqueció a Salomón. Y podemos seguir nombrando más. Yo quiero leer aquí un mensaje corto que tengo de resumen de esta iglesia. Ajá. Dice, la iglesia de Sardi era un ejemplo de las congregaciones que básicamente habían dejado de caminar con el Señor y de defender su causa. Quizá todavía mantenían actitudes externas piadosas, pero a los ojos de Dios estaban casi muertos. Había Tenían algunas actitudes externas piadosas, aparentemente. externas, pero ante los ojos de Dios no, ante los ojos de Dios ya ellos estaban muertos. Había un remanente fiel, pero era hora de que la mayoría espiritualmente adormecida se despertara. O sea, estaban dormidos espiritualmente. Muy bien, espiritualmente adormecidos. Adormecidas, y Dios estaba haciendo la exhortación para que se despertaran, Vamos a ver, se porque arrepintieran. aquí dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Sí, pero mira esto, mira, O sea, dice, todavía están a tiempo. arrepiéntete en el, y afronte, y entonces afrontan las gravedades, las consecuencias que el Señor les enviará. Y mira el versículo 5, cuando tú leíste el 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, tú acabas de decir que no te voy a reconocer, o sea, tú acaban de leer. O sea, que cuando llegues delante del Señor, yo no voy a saber quién es, yo no te voy a Muy bien, reconocer. entonces puede ser que alguien en algún momento estuvo en buen camino y sí recibió al Señor. Porque miren lo que dicen. Dicen, voy a volverlo a leer.
Aquí dice, lo que has recibido y oído y guárdalo, perdón, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, aquí pareciera hablarle a una persona que conoció al Señor, que lo recibió genuinamente como Señor y Salvador. Y entonces le dice, arrepiéntete, porque si no, ¿cómo es, Ana? Aquí el resumen dice que tienen que asumir las consecuencias, las graves consecuencias que el Señor enviará. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros recibimos y oímos? El ¿Qué La fue lo que salvación. recibimos? La salvación ¿Y cómo recibimos la salvación? gratuitamente. Espíritu Santo. La Por medio salvación de la viene fe. por, por El medio de oír la la fe, palabra de Dios. por el oír La palabra de Dios. la palabra de Dios. Aquí dice, lo que has recibido y oído, guárdalo y acuérdate de eso y guárdalo. Yo voy a parafrasearlo diciendo, atesóralo lo que recibiste y oíste y arrepiéntete. Entonces yo les decía que yo no tengo nada en contra de que se predique de la salud y de la prosperidad y de la sanidad y los milagros y el Señor lo hace. Yo sí lo creo. Yo lo he recibido de parte de Dios. Pero es más importante predicar el arrepentimiento. Es más importante predicar la santidad. Es más importante predicar la vida eterna, la salvación. Es más importante predicar lo que nos espera cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Amén. Y dice Lore que el Señor va a venir con nosotros. Le doy la bienvenida a Manuel Banza y Patricia Andrade, que están por acá, y Eric también, que llegó un poquito más tarde. Y el Señor dice que Él vendrá como ladrón En la noche. en la noche, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Bueno, antes Pastor, dígame, un cachito dígame. que te habla de la prosperidad. Hay un versículo que dice, deseo que prospere todo, así como prospera tu alma. Él nos dice una En todas las partecita, cosas, así es. en todo, dice él, en todo. Sí. No dice solamente en esta área, en el corazón, en el alma. Él abarca, dice, todo, todo. Sí. Y tienes razón, Lore, y fíjate que en ese caso particular que es el de Gallo, de quien se habla allí, Gallo tiene una particularidad de que él es un hombre próspero, él es un hombre bendecido, un hombre solvente financieramente y un hombre que ayudaba a los misioneros que llegaban a esa ciudad a predicar el evangelio y él los ayudaba, los atendía y los encaminaba, es decir, como que, digamos, los recibía, les daba alimento, los acompañaba y encima de eso les preparaba una maleta con, por decir algo, era, no sé si era una maleta o Una qué, vianda, una vianda. algo ahí, una bolsa negra plástica con, no sé qué Los sería lo que acomodaba usaban, para el un camino. saco con alimentos y le Una daba bolsa de caja. dinero. Perdón, Jaime. Una bolsa de caja. Una bolsa Clark, no. Solo los venezolanos sabemos lo que es eso. Le daba una, no sé, algo, unas provisiones y les daba dinero y los encaminaba. Y entonces, Diótrefes, que era el pastor de la iglesia, lo recomendaba mal con los hermanos y los amenazaban. Pero lo cierto es que en el caso de él, Lore, mira lo que dice. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y Pablo se refiere, Juan se refiere ahí específicamente a la prosperidad, o sea, entre todo lo que habla ahí se refiere, incluye la prosperidad financiera, porque esa prosperidad financiera él la usa para el ministerio. Pero él, Lore, primeramente era un hombre
que era espiritualmente próspero, porque le dice, así como prospera tu alma. Ahí donde está la riqueza, Uy, eso es lo que ahí. me gusta. Está buenísimo porque lo que buscó Gallo, aunque era un hombre próspero, él buscaba primero la prosperidad de su alma. Ahí está el secreto, Ahí así está que el ya secreto. la tienen. Ahí está el secreto. Ahora aquí nos cayó el 20, ¿verdad? Nos cayó la peseta, Eric y, y Karina, nos cayó la peseta, los que están en Costa Rica. Entonces, miren lo que dice aquí. Ya casi vamos a terminar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué tremendo. Uy. Ustedes se imaginan que César llega al cielo, ¿verdad? Y cuando llega allí dice, Señor, Señor. Al trono blanco. Y entonces va el trono, sí, el trono, el juicio, el gran trono. Ya vamos a hablar de ese juicio. Vamos a hablar muy brevemente de ese juicio, porque el tiempo no va para tanto, pero... Y entonces, cuando está ahí la cosa y tal, a ver qué pasó con César y este quién es y tal, y viene Jesús, porque el que está hablando de Jesús, y dice, papi, tranquilo, ese es César, ese es de los nuestros, ese es César, César Bonilla. Ah, César, no, ¿cómo no, César? Venga por aquí, ¿qué es César? Qué bueno verte por aquí. Delante, qué bonito, me dan ganas de llorar con eso. Lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué diferencia con aquel a quien le dijeron, apártate de mí, yo no te conozco? ¿Qué diferencia, verdad? Y dice que se le pondrán vestiduras blancas y que su nombre no será borrado del libro de la vida. Alguien que por favor me lea Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Vamos a leerlo desde el 9. Aquí lo tengo. Excelente, Eric. 9 al 11. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Parece ser un privilegio sufrir, ¿verdad? Ser martirizado por causa del Señor. Y que dice que le dieron allí, Eric, en el versículo 11. Vestiduras blancas. Qué bonito, ¿verdad? Vestiduras blancas. Alguien que por favor lea el versículo, en el capítulo 7, o Eric, si tú mismo lo quieres leer, capítulo 7, del 11 al 13. Ok, dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se prostraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Ok, esos que están vestidos, aquí en mi Biblia dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lee el versículo 14. Eric. Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Muy bien. Entonces los que están vestidos de blanco, los que tienen las vestiduras blancas,
aquí se ratifica otra vez cuando dice, ¿y estos quiénes son? Tú lo sabes. Este es César, este es mi muchacho. Ah, ¿cómo no, César? Sí, claro. Ahora sí, claro, claro, ya este es de los nuestros también. Bienvenido. Vamos a leer el Salmo 119. Qué casualidad, otra vez. No, ahora es 9 al 11. A ver quién lo quiere leer, Manuel o Karina. El Salmo 119, versos 9 al 11. 119. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo escucho como una Biblia así que Yo se lo mueve. tengo. Adelante. ¿Con quién limpiarás el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sigo? Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, ¿Cómo guardará su camino? con todo mi Con corazón guardar te la palabra. tus palabras, sí. Exactamente. Y la Los palabra ahí mandamientos. dice, y los Los mandamientos. mandamientos. Vamos a ver el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 3. ¿Tú piensas? No es 4:3, es 4:3. Había una Biblia por ahí que suena duro. Ah, es Lore, Lore. A ver, Lore, ¿lo tienen? Filipenses 4:3. 4:3. Asimismo, Por favor, lee 2 y 3. 2 y 3. Ruego a Evodia y a... Cinti, que Sí, es difícil pronunciar. Que sea a un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a esta que está combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. ¿qué significa que el nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando nosotros aceptamos por primera vez al Señor, te hacen la oración de fe y uno cuando te hace la oración te dice, ahora está inscrito en el libro de la vida y Cuando recibas al Señor en tu corazón genuinamente. claro, Miren, según este versículo, ¿qué caracteriza una persona cuyo nombre está en el libro de la vida? Según el versículo 3. Bueno, que es combatieron y fiel, ayudaron justamente con el Evangelio. Ya, Que es vamos. salvo, que es salvo. Ok, gracias, Karina. ¿Qué es salvo? ¿Qué dices tú, Eric? primero dice que es fiel, Fiel, ok. ¿Qué más? que ayuda, Muy bien. Que ¿qué colabora Clemente? con... Que es compañero. Es compañero. Muy bien, Manuel. ¿Qué decías tú, Jaime? Combatieron justamente conmigo en el Evangelio. Combate Pero por el Evangelio. son guerreros. Porque sí, es que si no hay, dice la palabra de Santiago que la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero la fe con obras no es el tomarse un video y subirlo en Instagram dándole comida a un indigente, ¿verdad? Eso es engañarse a uno mismo. O engañar no sé quién engañan, ¿verdad? Los que hacen eso. Pero que hay una persona que está combatiendo por el Evangelio. En un momento donde predicar el Evangelio puede ser penado con muerte. Colaborador y servidor, mi pastor. Colaborador y servidor. Muy bien. Y su nombre está en el libro de la vida. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 13.
Mientras lo buscan, yo les voy a hacer una pregunta y luego alguien me lee Apocalipsis 13:8. ¿Ustedes creen que una persona que es salva puede perder la salvación? Vieras que yo, yo le puedo contestar esa Hay un, pregunta. Dígamela a un- ver, Manuel. Esa respuesta se la dio el Espíritu Santo a mi esposa porque estábamos con esa duda. O sea, porque la palabra de Dios dice que él tiene el libro y no nos puede hablar del libro. Y la respuesta se la dio el Espíritu Santo a mi esposa. Me dijo, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. hay un versículo también que dice Ah, así, dice, cuida esta salvación tan grande. Y si nos pide el Espíritu Santo que nosotros la cuidemos, es porque por algo nos está diciendo que la cuidemos. a ver, dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Wow. Eso está fuerte, ¿no? Claro. Eh, Vieras que, yo pregunté que si una persona que es salvo puede perder la salvación. Yo quiero decirles algo muy respetuosamente. Esto no es para que lo convirtamos en un punto de discusión, ¿verdad? Porque hay algunas denominaciones y algunos teólogos que creen firmemente y con base bíblica que una persona que es salva va a ser siempre salvo. Y que salvo siempre es salvo, ¿verdad? SSS le llaman a eso, popularmente. Sobre todo las iglesias bautistas, pero también otras denominaciones. Y dicen que si una persona que recibió a Cristo está pecando, entonces que en la realidad, genuinamente, nunca lo recibió. Bueno, eh, dice la palabra que justo ni a uno, por cuanto todos pecamos. Eh, Somos al destituidos mismo de la tiempo, gloria de Dios. perdón, Dice que somos destituidos de la gloria de Dios. correcto, al mismo tiempo, si por cometer un pecado perdemos la salvación, entonces todos estamos muertos. Todos. Nadie va a ser salvo. Es que tú puedes tener toda la vida haciendo buenas obras y exactamente en el último momento de tu existencia hiciste algo indebido y no te Pides arrepentiste, perdón. ahí pierdes todo el beneficio que tú estés trabajando toda tu vida. Por eso es que Bueno, siempre hay que estar alerta, porque dice que él vendrá velando, como velando. ladrón de noche a hacer Lo daño. Sí, cierto es pero que, lo están cierto es que diciendo, entre lo, pues están ya, diciendo algo muy importante. Jaime está ah, diciendo que hagamos obra, pero la salvación no es por obra, la salvación es por gracia, es solo por Cristo. O sea, es solo permanecer por Él. O sea, yo siempre tengo en mi mente Juan 15, que el Señor dice, permanecer en mí, yo permanecer en vosotros. Y darán abundantemente fruto, y si no serán cortados. exactamente, hay que dar fruto. Yo les voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? Y les dije, hay teólogos muy reconocidos mundialmente que sostienen que una persona puede perder la salvación, como hay otros que dicen que no. Y todos tienen su base bíblica. Y yo nunca haría una discusión con alguien sobre eso, pero yo sí digo que así creamos que se puede perder o si creamos que no se puede perder, la Hay que salvación hay cuidar. que cuidarla con temor y temblor, como bien lo dijo Lore, ¿verdad? Que no podemos descuidar tan grande salvación, que la tenemos que cuidar con temor y temblor, tenemos que atesorarla, o sea, como el tesoro más grande que podamos tener. El evento más importante que puede haber ocurrido en la vida de cualquier ser humano Es es la la salvación. salvación. Es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. No puede haber nada más importante en la vida. Gracias a Dios mi esposa no se pone celosa, ¿verdad? Porque yo le digo a ella, a mí me han pasado muchas cosas hermosas. Una fue haberte conocido a ti, pero más grande fue haber conocido al Señor. Menos mal que ella no se pone celosa, ¿verdad?
Bueno, aquí No, lo esa más, yo no lo sé. más La tiene que acontece. llenar a ella. No, eso yo no le quito lugar a mi Señor. Yo creo que aquí el tiempo para nosotros es que nosotros nos enamoremos de la eternidad y de lo que viene para nosotros. Si nosotros aprendemos, leemos la palabra sobre las promesas divinas de lo que nos espera, yo creo que nosotros vamos a cuidar esa salvación. Yo creo que la vamos a permanecer, arraigar y la vamos, o sea, cualquier cosa no nos va a apartar del Señor. Porque desvanecemos como cristianos, no somos santos perfectos, a veces no leemos la palabra, porque ahí me pongo, porque los afanes de la vida nos sacan de las rutinas espirituales. Y esto es lo que el Señor está diciendo: arrepiéntete y vuélvete a los caminos. Estás a punto de morir, dice el Señor. O sea que hay que día con día recapitular y retomar el Así camino de es. la fe y volver a retomar la palabra y volver, ¿me entiende?, a buscar al Señor, porque no es hacer las obras, no, es buscar al Señor, la presencia, permanecer en sus estatutos, en Amén. su palabra. Y eso a su vez va a hacer que nosotros demos fruto y hagamos la obra social. Amén. ¿Tú querías Amén. decir algo, Diana? Sí, qué bonito todo lo que dice mi pastora, que pues eso también quería escucharlo. Pero pastor, con todo esto que estamos hablando, yo recuerdo cuando usted nos habló de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y a mí ese versículo siempre me ha dado como escalofrío. Entonces quisiera, mi pastor, que recordemos ese versículo con lo que estamos hablando, pues recordé exactamente Apocalipsis 2, versículo 5, cuando dice que la iglesia, que tiene contra la iglesia, que ha perdido su primer amor, ese es el versículo 4, pero el 5 al que me quiero referir en este momento es: recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Entonces esa palabra arrepiéntete está muchas veces hacia estas iglesias, ¿no? Esa palabra. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A mí ese versículo me da mucha, no sé, siempre lo he tenido presente, el tema de ese El candelero. arrepentimiento. Sí, lo que quería preguntarle, mi pastor, de este versículo es: ¿ese candelero es el Espíritu Santo que está que mora en nosotros, mi pastor, o ese candelero se refiere a ese lugar especial que tenemos con las vestiduras blancas en el cielo? A lo que se refiere es, sí tiene relación con el Espíritu Santo, pero es también relacionado con que la iglesia es luz en medio de las tinieblas, es decir, es una autoridad que te da el Señor sobre la tierra y que dice la palabra que una luz no se enciende para ponerla debajo del armario, ¿verdad? Sino para ponerla arriba que alumbre. Entonces, tu llamado es hacer luz. Y si tú no eres luz como tiene que ser, entonces ese candelero se te va a quitar. Y se está refiriendo, bueno, caray, sería como que muy fuerte yo decirte que, que el Espíritu Santo se va a retirar de ti, porque yo no lo creería que eso sucede, pero sí que se apaga, que se contrista, ¿verdad? Y entonces esa autoridad que se te da para hacer luz en medio de la oscuridad se te va a quitar. Y yo no quisiera que eso nos pasara nunca a ninguno de nosotros. Gracias, Amén. pastor. Es decir, cuando entramos en ese lapso de tibieza, Corremos ese riesgo. Es lo que expresa, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 13, versículos 1 al 8, ya para ir terminando. ¿Quién lo quiere leer? Trece del 1 al 8, ¿no? Ajá. Ok. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas el nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante
a un leopardo, y sus pies como de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Vi en sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podría luchar contra ella? Sigo. ¿Sí? También se le dio boca al que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar en su nombre y en su tabernáculo, y los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, y fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que, Versículo 8. Los que no estaban en el libro de la vida. Moradores los de que no la estaban tierra. en el libro de la vida, sí. Ok. Aquellos cuyos nombres No estaban no escritos. estaban escritos en el libro de la vida. Versículo 5. Ay, ¿Por cuánto tiempo se le dio También autoridad a la bestia? se le dio 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 42 meses, como 4 3 años y añitos, algo. 3 años y piquito. 3 ¿Eh? años y cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿De cuánto se dice que es la tribulación? 7. 7, porque es una semana de años, ¿verdad? Tribulación, gran tribulación. Entonces los que van a estar ahí son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Yo sé que algunos de pronto no pueden no estar entendiendo y sé que otros sí. Pero bueno, la idea no es en este momento hablar del rapto, ni de la tribulación, ni nada de eso, sino que van a estar allí adorando a la bestia en el momento de la tribulación, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Terminamos con estos dos. Apocalipsis 17. Ya que estás ahí, Jaime, o alguien más que lo quiera leer, Apocalipsis 17, 7 y 8. Voy. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que te trae, a la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Uf, qué tremendo eso. La bestia, Que era y que no es y será. muy bien. ¿Y qué va a pasar con la bestia? Dice que era, versículo 8, que era y no es, y está para subir del abismo e ir a dónde? A la destrucción, rumbo a la destrucción. A la destrucción. ¿Y quién La más? destrucción. ¿Y quién más? Los Y a moradores. la perdición. Ah, ¿y quién más va a la perdición? Los habitantes de Creo la tierra, los nombres no sean escritos en el libro de la vida. ¿Desde que cuándo? desde el inicio. Qué tremendo, ¿no? Ujú. Bueno, Dice, fíjate que aquí hay un versículo que dice que me hace, mira, el Señor nos escoge desde la fundación del mundo, porque nos da la salvación desde la fundación del mundo, porque si aquí dice, cuyos nombres no están escritos desde la Desde el inicio. fundación del mundo en el libro de la vida, o sea que desde que naciste ya eres bueno, escogido. pongan cuidado a esto. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escuchen esto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén, aleluya. Qué tremendo está Damos eso, gracias ¿no? a Dios por estar aquí entonces. Qué tremendo está eso. Y Amén. cierro con esto, Apocalipsis 20, 11 al 14. Apocalipsis 20, 11 al 14. Alguien habló del juicio del trono blanco. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos, lo repito, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Porque hay unos libros que son de las obras, y hay un libro que es el libro de la vida, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, lo voy a repetir, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló es inscrito. ¿Lo está leyendo, Diana? Fueron lanzados, Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fue fuego. lanzado al lago de fuego. De fuego, casi nada. Oremos, Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hoy nos has hablado, Señor, de cosas que han sido, de cosas que son y cosas que han de venir. Y nos has recordado, Padre, la importancia de que vivamos alineados a tu voluntad, Señor, viviendo en el primer amor y haciendo las buenas obras que tú nos mandaste a hacer, Señor. Siguiendo tus mandamientos, Señor. Cumpliendo ese mandato que tú nos has dado de amarte a ti por sobre todo y de amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias por tu palabra esta noche, Señor, y te pedimos que tú nos des sabiduría, Padre, para que podamos caminar siempre conforme a tu voluntad, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, Señor, y que nuestras vidas sean agradables a ti siempre, Señor, porque el día que venga tu Hijo Jesucristo como ladrón en la noche, Señor, queremos que nos halle agradables a Él, Señor, agradables a ti, Señor, con las manos en el arado, Señor, y que no tengamos nada, Señor, de qué arrepentirnos y que nos encontremos allá arriba con que nos digan, este es de los nuestros. Así queremos que sea, Padre, por tu misericordia, por tu amor, pero también por la sabiduría que tú nos das, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Quédate quédate en nuestras vidas, en nuestros hogares esta noche, Señor. Guarda nuestro sueño, Padre amado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestros hogares. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos que se han reunido aquí esta noche, Señor, y también a todos los que nos ven en la grabación por medio de YouTube, Padre. Y dirígenos a todos, Padre, para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.